A las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 26 de marzo y estamos finiquitando el mes. ¡Ay, qué ganas, qué largo se ha hecho este mes de marzo! El día viene con la mirada al cielo, menos nubes, apenas lluvias y ya sol que invita a primavera. Se fueron las borrascas y el cielo queda mucho más despejado. ¡Qué gustazo! Bueno, hoy la Unión Europea va a presentar su plan de preparación a la ciudadanía en caso de una guerra, un ciberataque global o una catástrofe. Quiere ver la Unión Europea si somos capaces de estar 72 horas encerrados en casa, sin luz, sin agua y sin comida. El gobierno dice que el plan de Bruselas está bien, que fenomenal lo de ser precavidos, pero que no hay que despertar las alarmas. Bruselas insiste en que los estados deben prepararse y que los ciudadanos deben ser responsables. Quiere un compromiso por parte de los ciudadanos y apela a la responsabilidad individual. Y sobre esto está la seguridad, la defensa y el rearme. Hoy Pedro Sánchez comparece en el Congreso para explicar el gasto en defensa, no el rearme. Intenta esquivar la palabra. ¿Nos dirá cuánto? ¿Nos dirá cómo? ¿Nos dirá de dónde van a salir los fondos para esa mayor defensa y esa mejor seguridad? Bueno, permítame, pero lo dudo. De momento el presidente está viendo si puede mover fondos de otras partidas para aumentar ese gasto en defensa y cumplir con Europa y con la OTAN. Ayer tuvimos un pequeño aperitivo, la comparecencia de Pilar Alegría, que insistió en que España va a tener un papel protagonista en ese rearme. Mucha floritura y poca chicha, la verdad. Dijo que sigue trabajando el gobierno para aprobar un nuevo presupuesto, pero insistió en que no van a perder el tiempo, que no tienen apoyos, pues para qué trabajar y para qué pelear para sacar las cuentas de España, las más importantes. Ojo, que el proyecto de presupuestos es un deber del gobierno recogido en la Constitución. La Constitución permite que se puedan prorrogar esos presupuestos, pero obliga a presentarlos aunque no se consigan los apoyos. Es un paso que ningún gobierno debe esquivar. En las bolsas el IBEX firma un nuevo máximo de 17 años, está en niveles de 2008. JP Morgan dice que la banca puede estirar aún más el rally. Es el mejor sector en lo que va de año, con una revalorización del 28% que se suma al 26% del conjunto del sector el pasado ejercicio. La expansión fiscal de Alemania dejará los tipos de interés algo más bajos y esto favorece al sector bancario y por lo tanto al conjunto de la Unión Europea, el conjunto del crecimiento. Aún así, cuidado porque el caos arancelario podría restarle al PIB de la eurozona 4 décimas según Standard & Poor's. Los mercados ya están dibujando diversos escenarios ante lo que llaman el tsunami arancelario del 2 de abril. Se habla de un arancel universal del 10%, de tarifas del 25% a las importaciones desde México y Canadá, de aranceles sectoriales, de aranceles recíprocos. Todo es posible con Donald Trump. Así que analistas e inversores trabajan con escenarios muy diferentes, desde un desplome de las bolsas y una caída del dólar de hasta el 2% hasta un rebote de la moneda americana superior al 5% si Trump al final no es tan fiero como él quiere hacernos creer. Dos cositas más. Hoy vamos a conocer dato definitivo de PIB de 2024. El dato inicial nos dejó un crecimiento del 3,2% por encima de las previsiones del Banco de España. ¿Gracias a qué? Pues al tirón del consumo privado, al mayor gasto público y también a las exportaciones. Ucrania y Rusia han llegado a un acuerdo para la tregua en infraestructuras energéticas. Sí, ya tenemos acuerdo de alto el fuego entre Ucrania y Rusia. Kiev y Moscú se comprometen a detener los ataques contra la infraestructura energética justo ahora cuando ya pasa el invierno, ¿no? Y se ha pasado lo peor, no sé si es casualidad. Y también se comprometen a garantizar la navegación segura por el Mar Negro. Mientras Estados Unidos, acepta levantar las sanciones contra las exportaciones agrícolas rusas e insiste en que está comprometido en ayudar en el intercambio de prisioneros de guerra. Es el principio de esa paz negociada o de esa rendición negociada de Ucrania. Lo vamos a contar. Esto y mucho más en Radio Intereconomía. 7:05, arrancamos, es miércoles, titulares.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso para defender el aumento del gasto en defensa. Sánchez va a explicar a partir de las 9 de la mañana la postura del Ejecutivo sobre el rearme en Europa, con algunos de sus socios divididos y esperando que concrete de qué manera quiere llegar a ese objetivo del 2% del PIB que pide la OTAN antes de 2029. El Gobierno no cuenta en este caso con el apoyo de Sumar ni tampoco del Partido Popular, cuyo portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, volvía a reclamar ayer que presente los presupuestos de este año. Es en este Congreso donde se deben tramitar y votar los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno no ha tenido a bien todavía presentar, pese a ser un mandato constitucional, y que hoy, lamentablemente, en nuestro país están vigentes de forma prorrogada los presupuestos no del 2024, sino los de 2023. Es decir, el Gobierno de España no ha presentado todavía presupuestos generales del Estado en lo que va de esta legislatura. El Instituto Nacional de Estadística publica el dato definitivo de PIB de 2024. Tras adelantar que la economía española cerró el pasado ejercicio con un crecimiento del 3,2%, medio punto por encima del avance registrado en 2023. Precisamente ayer la agencia Standard & Poor's mejoraba su previsión de crecimiento para España una décima este año, pero recortaba su estimación de PIB en la eurozona debido a la incertidumbre y a los aranceles de Estados Unidos. Desde la Unión Europea, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, de reunión ayer en Washington con su homólogo Lutnick, insistía en su cuenta de X en lograr un acuerdo con Washington sobre esta guerra comercial, y desde el gobierno español amenazan con una respuesta contundente. Lo decía su portavoz, Pilar Alegría. Desde luego las guerras comerciales no benefician nunca a nadie. Ahora bien, si esos aranceles, lógicamente, afectan directamente al sector, a los sectores productivos de nuestro país, a los productos, lógicamente, no solamente también españoles y europeos, como ya ha sucedido en el caso del acero y el aluminio, Europa, lógicamente, trasladará, y España trasladará, por supuesto, una respuesta contundente en defensa, por supuesto, al producto, a los productos españoles y, por tanto, a los productores españoles. La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presenta hoy la conocida como Declaración Fiscal de Primavera, en la que el gobierno de Reino Unido va a informar de la situación de las finanzas del país, con la duda de si el próximo presupuesto va a incluir recortes de gastos y aumento de impuestos para intentar equilibrar las finanzas públicas y poder financiar ese incremento del gasto en defensa. Reeves adelantaba hace unos días en la BBC que no tiene intención de llevar a cabo esos recortes. Si las finanzas públicas no estuvieran en una base sólida, tendríamos que estar recortando presupuestos para sostenerlas. En cambio, pudimos redirigir dinero del desarrollo internacional al gasto en defensa, y el Banco de Inglaterra tuvo la confianza para reducir las tasas de interés. Eso no habría sido posible, decía Reeves, a menos que hubiera presentado un presupuesto que devolviera la estabilidad a la economía, y no me disculparé por hacerlo, porque no son los ricos y los más privilegiados quienes pierden cuando la economía es inestable. Las bolsas recuperan la tendencia positiva tras la posibilidad de que Trump reduzca los aranceles. Lo que llevaba anoche las ganancias a Wall Street y hacía que el IBEX 35 recuperara los 13.400 puntos y marcara máximos de 17 años. Pedro Sánchez es consejero delegado de Avatrade en España. Lo importante de los aranceles no es si van a ocurrir, que estoy convencido de que van a ocurrir, sino cuál va a ser el tipo arancelario real. No va a ser un 25, será un 10, será un 5, será un 3... será un arancel completamente distinto al que amenaza, y por cuánto tiempo lo mantiene, ¿no? Para ver también luego esas presiones inflacionistas que van a generar los aranceles. Pero yo creo que en algún momento se va a acostumbrar a este discurso de te amenazo, pospongo, y al final de momento no hemos llegado a nada y el mercado se relajará. Esta mañana los futuros en Europa vienen con ligeras subidas, subiendo un 0,08% el futuro del DAX y un 0,04% arriba el futuro del Eurostoxx 50 en rojo. Sin embargo, tenemos hoy a los futuros americanos. Suben también en línea con las ganancias anoche en Wall Street. Las bolsas asiáticas destaca el 0,7% que está subiendo el Nikkei en Tokio, o el 0,6% que sube el Hansen de Hong Kong. En el mercado de materias primas tenemos hoy al precio del petróleo subiendo casi medio punto porcentual, el euro cotizando por debajo del nivel de $1,08 y el precio del oro marcando nuevas subidas hoy, 0,06% arriba, $3.056 la onza.
Ucrania y Rusia pactan un alto el fuego de 30 días contra infraestructuras energéticas y en el Mar Negro. Desde la Casa Blanca aseguran que ambos países aceptan eliminar el uso de la fuerza y evitar el uso de buques comerciales con fines militares, aunque desde Moscú matizan que estos compromisos solo van a entrar en vigor si se levantan las sanciones de Occidente contra su sector agrícola. El presidente francés Macron recibe a su homólogo ucraniano Zelensky para preparar la cumbre de la conocida como Coalición de Voluntarios, que se reúne mañana jueves y en la que se tratará de finalizar el apoyo a corto plazo al ejército ucraniano, definir un modelo de defensa en ese país y concretar las garantías de seguridad que pueden aportar los ejércitos europeos. Y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, visitará el viernes la base militar de Estados Unidos en Groenlandia. Lo va a hacer en medio de las tensiones entre Washington y la Unión Europea. Visitaré a algunos de nuestros guardianes de la Fuerza Espacial en la costa noroeste de Groenlandia y también comprobaré cómo está la seguridad allí. Como saben, es muy importante. Muchos otros países han amenazado a Groenlandia. Han amenazado con usar sus territorios y sus vías fluviales para amenazar a Estados Unidos, a Canadá y por supuesto a la gente de Groenlandia. Así que vamos a ver cómo van las cosas por allí. Desde Copenhague, el gobierno danés ha calificado esta visita como una presión inaceptable sobre su territorio que Trump pretende anexionar a Estados Unidos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera un predominio de cielos poco nubosos en la mitad sur y cielos nubosos en la norte que tenderán a despejar. Habrá lluvias débiles en el Cantábrico Oriental, norte de la Ibérica y Pirineos, con posibilidad de chubascos en Cataluña y el sur de la Ibérica por la tarde. En Canarias y Baleares, cielos nubosos con tormentas en Mallorca y Menorca. Las temperaturas máximas subirán en el Mediterráneo, centro, sur y noroeste, mientras que las mínimas se mantendrán estables, con descensos en el noroeste y ascensos en el nordeste. Se esperan heladas débiles en montañas del norte y del sureste. Los vientos serán flojos o moderados en la península y Baleares, el Cierzo en el Ebro y la Tramontana en el norte de Baleares podrán ser fuertes, con rachas muy fuertes en Ampurdán. En Canarias, moderados con posibles rachas fuertes. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Viaja de la mano de Cathay para descubrir la magia y los contrastes de Qatar con otra mirada. Su cultura, historia, naturaleza, playas y la deslumbrante modernidad de su capital, Doha, te harán vivir una experiencia única convirtiendo tu viaje en una escapada memorable. Aventura en Doha, 4 días desde 1.045 euros. Cathay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes. Soy Paulino García, director de Normafin Consultora Inmobiliaria. Vender la vivienda familiar es una decisión importante. Existen alternativas para capitalizar su patrimonio, como la venta de la nuda propiedad, la hipoteca inversa o el alquiler vitalicio. Nuestro equipo de expertos en derecho inmobiliario le asesorará para elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, con Susana Criado.
7:14, 6:14 en Canarias. Miramos a los mercados. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Tiempo real, Asia. Miramos a las bolsas asiáticas, ganancias en línea con lo que veíamos anoche en Wall Street. Tenemos subidas a esta hora para el Nikkei de Tokio, un 0,7%, cotizando en 38.057 puntos. Subidas de medio punto, del 0,52% para el Hansen de Hong Kong. Sube también ahora mismo la bolsa de Shanghái, un 0,17%. ¿Estados Unidos en verde o en rojo? En rojo, destacando sobre todo la caída del Nasdaq 100 del 0,15 y del Dow Jones del 0,07. Y en Europa, ni chicha ni limona. Efectivamente, ni frío ni calor, 0 grados. El futuro del DAX subiendo un 0,10%, el del Eurostoxx 50 apenas se mueve, arriba un 0,04%. Vemos rebote en las criptomonedas. Bitcoin arriba un 1,19%. En la semana lleva ya un avance del 5,13%. Cotiza en tiempo real en $87.556. Ethereum en la última semana suma un 6,50% y lo tenemos en $2.060. Miramos a los mercados y lo primero es Asia. Los mercados asiáticos cotizan al alza después de que Wall Street cerrara en verde anoche ante la esperanza de que Trump suavice los aranceles. Ya esas subidas que ya contábamos del Nikkei de Tokio, de la bolsa de Hong Kong y de la bolsa de Shanghái, sumamos también la del Kospi surcoreano, que está subiendo en tiempo real más de un 1% gracias a la fortaleza de las acciones de fabricación de chips. Sube también hoy la bolsa de Tailandia, lo hace algo más de medio punto después de que la primera ministra del país haya sobrevivido a la moción de censura, después de que la oposición le haya acusado de no estar cualificada y de permitir que su padre ejerza influencia sobre su administración. En Japón, como decimos, tenemos ganancias, esa subida del 0,7% para el Nikkei de Tokio tras las declaraciones del gobernador del Banco de Japón, de Kazuo Ueda, que ha dicho que el Banco Central va a seguir subiendo los tipos de interés si las condiciones económicas y las tendencias de desarrollo de precios se mueven en línea con las expectativas de la entidad. También ha dicho que la alta inflación está siendo impulsada por factores temporales como los costes de importación y los precios de alimentos que, añadido, podrían aliviarse. Allí en Japón, además, hemos conocido un dato esta madrugada, precios al productor que se moderan 2 décimas en febrero hasta el 3%. Otro dato de esta madrugada, la inflación de Australia se modera de forma ligera en febrero. Se frena hasta el 2,4% interanual, por debajo del 2,5% que registró en enero y también por debajo de las expectativas de los analistas. La Oficina de Estadísticas de Australia ha dicho que las mayores contribuciones a ese movimiento de precios fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas, el alcohol y el tabaco, y también la vivienda. Recordemos que la semana que viene tenemos reunión del Banco de Australia, después de ese recorte de tasas que llevó a cabo la última reunión por primera vez en casi 5 años, y según una nota de los analistas de Capital Economics, esta debilidad en la inflación podrían hacer que el organismo mantenga sin cambios los tipos de interés. Reacción de la Bolsa de Australia a este dato de inflación, subidas del ASX 200 del 0,7%. En China, pendientes hoy de la tecnología, porque Estados Unidos ha añadido unas 70 empresas a su lista negra de exportaciones. Lo hace para restringir el desarrollo de Pekín en campos como la inteligencia artificial, la tecnología cuántica o el programa de armas hipersónicas. La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio estadounidense ha publicado un comunicado en el que añade 80 empresas de China, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Irán y Taiwán a esa lista por sus actividades contrarias a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Allí en China, el gobierno acusa a Taiwán de entregar en bandeja TSMC a Estados Unidos. Recordemos que es la mayor fabricante de chips del mundo y acusa después de que la empresa haya anunciado planes de inversión y de expansión en Estados Unidos por importe de $100.000 millones. El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Chen Bihua, ha lamentado que esta empresa se haya convertido, ha dicho literalmente, en un pedazo de carne jugosa sobre la tabla de cortar, listo para ser despedazado. Tremendo, un pedazo de carne jugosa para cortar y despedazar. Buah. Xiaomi vende $5.500 millones en acciones para ampliar su negocio de vehículos eléctricos. Concretamente, la compañía ha informado de la colocación de 800 millones de títulos, es algo más del 3% del capital emitido a un precio de $53,25 hongkoneses por unidad, lo que supone un descuento del 6,6% respecto al precio de cierre en la sesión bursátil del día anterior. Esta venta de acciones por parte de Xiaomi se produce apenas 2 semanas después de que BYD, el mayor fabricante mundial de este tipo de vehículos eléctricos, obtuviera el equivalente a unos $5.600 millones con una operación similar. Xiaomi, que está cotizando esa subida en bolsa con avances de casi el 1,5%.
En el mercado americano ayer se cerró la sesión con ganancias. El movimiento alcista lo lideró el Nasdaq 100, avanzó un 0,46%. Ayer hubo mucho ruido arancelario, como no, pero también datos. El índice del consumidor de marzo cayó hasta los 92,9 puntos, desde los 100,1 del mes anterior. Ojo que es su nivel más bajo desde hace 4 años y son, Roberto, mínimos que no se veían desde 2013. Así es, Susana, la encuesta organizada por la organización sin ánimo de lucro de Conference Board indica que aumentó el pesimismo sobre las condiciones empresariales y las perspectivas de empleo futuras. Además, ayer tuvimos declaraciones de la gobernadora de la Reserva Federal, Diana Kugler. Dejó claro que la política de la Fed está bien posicionada, pero que el reciente aumento de la inflación de bienes es poco útil. Además, está a favor de mantener estables los tipos de interés durante algún tiempo. También tuvimos declaraciones de John Williams, presidente de la Fed de Nueva York. Aunque no se atrevió a comentar las políticas monetarias, Williams se admitió que las empresas y los hogares están experimentando una mayor incertidumbre sobre lo que le espera a la economía en el futuro. Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercados de Naga Broker. En realidad es una estrategia a largo plazo de Estados Unidos. Siempre ha tendido a bajar tipos de interés y vemos la curva como han ido bajando y a que el dólar se vaya debilitando contra el resto de las divisas. Últimamente hemos visto los niveles más bajos contra el yen, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque es más competitivo. Entonces yo no creo. Vamos a ver, la deuda norteamericana, siempre y cuando siga siendo el país hegemónico, otra cosa es que bueno, que pase a ser otro diferente, y eso tiene que ver mucho con el poder militar, siempre lo digo. China, pues el dólar siempre va a seguir siendo el dólar. Vamos a ir con protagonistas. Amazon, la compañía de Jeff Bezos, está probando un nuevo asistente de compras y un chatbot de salud con inteligencia artificial. La herramienta de compras llamada Interest AI analiza los intereses del cliente y a través de ellos elabora una lista de compras. El chatbot de salud se llama Health AI y ofrece respuestas, soluciones y sugerencias a las necesidades médicas del consumidor. Los títulos de la compañía subieron un 1,21%. La cadena de tiendas de videojuegos GameStop anuncia que usará el Bitcoin como activo reserva para financiar estas futuras operaciones. La compañía anunció que emitirá emisiones de deuda y capital. Sigue de esta manera la misma estrategia que hizo MicroStrategy en los últimos años. Además, la empresa presentó unos resultados que convencieron al consejo de analistas. A pesar de registrar peores ventas, GameStop obtuvo un mejor beneficio neto. Bueno, tenemos fecha. Abre el calendario. Fecha para el juicio por el fraude de Boeing 747. Será el 23 de junio. El fabricante aéreo se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude criminal tras 2 accidentes fatales del 737 MAX, aunque ahora busca retirar el acuerdo de culpabilidad vigente. Boeing declaró que sigue manteniendo conversaciones de buena fe con el Departamento de Justicia estadounidense, pero el departamento aún no se ha mantenido ahora mismo al margen. CME Group, el mercado de derivados de Chicago, está probando junto a Google Cloud una tecnología de pagos a mayoristas a través de la tokenización. Google Cloud Universal Ledger es un libro de cuentas que se puede integrar en las instituciones y facilitar el desarrollo de las mismas. Las dos compañías tienen previsto iniciar pruebas directas con los participantes del mercado para lanzar otros productos en 2026. Bueno, miramos a la agenda. Hoy tenemos el qué. Hoy estaremos muy atentos a los índices sobre el mercado inmobiliario de la Asociación de Banqueros Hipotecarios y los pedidos de bienes duraderos. Además, tendremos declaraciones de Neil Kasahari, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto. Enseguida me voy que en Europa, pero antes vamos a mirar a las criptomonedas. ¿Sabía usted que el 16% de los pagos europeos ya se realiza con criptomonedas? Sí, el 16%. Hay un estudio presentado por el think tank europeo CEPS. Dice que el grado de posesión de este activo oscila entre el 6% de los alemanes y el 15% de los holandeses y los eslovenos. La mayoría los compran Bitcoin y otras criptomonedas como inversión, pero como medio de pago ya se usa en el 16% de los casos de media en Europa. Es un estudio realizado con datos del Banco Central Europeo del año 2024. 2 años antes, ese 16% estaba muy lejos, era el 10%. Se usaba en el 10% de los casos de media europea como medio de pago. Según CEPS, Europa puede ganar mucha autonomía en pagos sin restringir el uso de Visa y Mastercard. Por lo tanto, se abre una gran oportunidad. Para su cotización, también oportunidad, lo ha contado aquí en Capital Intereconomía Pedro Sánchez desde AvaTrade.
el Bitcoin realmente todavía no ejerce como reserva de valor, aunque teóricamente lo es, porque está limitado y porque no le afecta una cantidad de cosas, todavía no está funcionando como reserva de valor, ¿no? Entonces lo vemos como un poco como tú dices, más pesado. Tuvo un empujón importante con la llegada de Trump, luego se ha desinflado, sigue siendo un activo volátil que está ahí, que hay que saber cómo se mueve y cuáles son los riesgos que conlleva el tenerlo en cartera. Muy bien, vamos ahora con Europa. Bueno, el IBEX 35 on fire total, está en su nivel más alto desde el año 2008. Efectivamente, y sumando, tenemos los 13.500 puntos a tiro de piedra. Hoy parte el selectivo español desde 13.484. Ayer subió un 1,21%. Los avances estuvieron liderados por IAG, que sumó un 3,34 después de que los analistas de CITES reiteraran su recomendación de comprar. También avances para el sector que más pondera, para el bancario. Vimos subidas del 2,7 en CaixaBank, Bankinter sumó un 2,2, Sabadell un 1,67, BBVA más de un 2,3% y Unicaja y Santander un 1,8 cada uno de ellos. También las empresas de renovables, tras las caídas del día anterior, se recuperaban. Las cotizaciones de Solaria y Acciona se sumaban a esa tendencia alcista. Solaria subió un 2,3, Acciona un punto porcentual y protagonista fue Naturgy, que ganaba más de un 2% en el día en el que celebró su Junta General de Accionistas. Vuelven las negociaciones de la emiratí TAQA para entrar en el capital de la energética española. En este caso sería con una participación inferior al 30%, con lo que se evitaría esa OPA sobre el 100%. La Junta además aprobaba la propuesta de la compañía de lanzar una OPA de autocartera de hasta el 10% del capital, a la que se han comprometido a acudir los principales accionistas. Esto era una condición para que esa operación saliera adelante. También se reserva un 25% de esta auto-OPA a los minoritarios, que son el 10% del capital. Además, se comprometieron a un dividendo de 1,60 euros por acción. Esta es la opinión de Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión. Con esta operación simplemente lo que han tratado de dar es algo de tranquilidad a corto plazo, ¿no?, para ese accionista, sobre todo diciendo que va a seguir aumentando ese dividendo. Yo creo que va a ser una compañía muy clave, ¿no?, dentro de esas posibles fusiones, de esas posibles compras OPAs que pueda haber en el futuro, ¿no? Yo creo que los inversores la vamos a ver así, ¿no?, a la compañía, y difícil de hacer esas valoraciones. En el terreno de las caídas destacó Robi, aunque comenzaba con mucha fuerza, la jornada se fue desinflando, celebraba su Capital Market y hablaba de que sus previsiones son muy positivas, sobre todo en su negocio de fabricación a terceros y de cara a 2030. En cualquier caso, luego perdió un 1,9%. También caídas para Inditex, Grifols y Celnex. Y en Europa vimos una mejora del índice IFO de confianza empresarial en Alemania, subió a 86,7 puntos, máximos desde julio del pasado ejercicio. El DAX ganó más de un punto porcentual, lo mismo que el Eurostoxx 50 y el CAC 40 de París. Muy rapidito para el día de hoy, ¿qué hay? Tenemos lectura final del PIB de España en el cuarto trimestre y el conjunto de 2024. En Agas celebra Junta General de Accionistas y en el Reino Unido conoceremos los datos de IPC del mes de febrero. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Es que no solo es la matrícula, están los libros, querrá un ordenador y luego la vida universitaria. Súmale el colegio mayor, se irá de Erasmus y vuelos para vernos en vacaciones. ¡Que sí, cumple 4! Marta. ¿Cómo? ¿Lo estás grabando? Ah, sí, voy. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro, con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias.
Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato definitivo de PIB de 2024. Tras adelantar que la economía española cerró el pasado ejercicio con un crecimiento del 3,2%, medio punto por encima del avance registrado en 2023. Ayer la agencia S&P mejoraba su previsión de crecimiento para España, una décima este año, pero recortaba su estimación de PIB de la eurozona debido a la incertidumbre y a los aranceles de Estados Unidos. Desde el gobierno español amenazan con una respuesta contundente a estas tarifas. Pilar Alegría. Desde luego las guerras comerciales no benefician nunca a nadie. Ahora bien, si esos aranceles, lógicamente, afectan directamente al sector, a los sectores productivos de nuestro país, a los productos, lógicamente, no solamente también españoles y europeos, como ya ha sucedido en el caso del acero y el aluminio, Europa, lógicamente, trasladará, y España trasladará, por supuesto, una respuesta contundente en defensa, por supuesto, al producto, a los productos españoles y, por tanto, a los productores españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy en el Congreso para defender el aumento del gasto en defensa. Sánchez explicará a partir de las 9 de la mañana la postura del Ejecutivo sobre el rearme en Europa, con algunos de sus socios divididos y esperando que concrete de qué manera quiere llegar al objetivo del 2% del PIB que pide la OTAN antes de 2029. La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presenta hoy la conocida como Declaración Fiscal de Primavera. Es la que el Gobierno de Reino Unido informará de la situación de las finanzas del país, con la duda si el próximo presupuesto incluirá recortes de gastos y aumento de impuestos para intentar equilibrar las finanzas públicas y poder financiar el incremento del gasto en defensa. Reeves adelantaba hace unos días en la BBC que no tiene la intención de llevar a cabo esos recortes. Si las finanzas públicas no estuvieran en una base sólida, tendríamos que estar recortando presupuestos para sostenerlas. En cambio, pudimos redirigir dinero del desarrollo internacional al gasto en defensa y el Banco de Inglaterra tuvo la confianza para reducir las tasas de interés. Eso no habría sido posible a menos que hubiera presentado un presupuesto que devolviera la estabilidad a la economía. Y no me disculparé por hacerlo, porque no son los ricos y los más privilegiados quienes pierden cuando la economía es inestable. El presidente francés Emmanuel Macron recibe a su homólogo ucraniano Zelensky para preparar la cumbre de la coalición de voluntarios que se reúne mañana jueves. El encuentro se produce después de que Ucrania y Rusia hayan pactado un alto el fuego de 30 días contra infraestructuras energéticas y en el Mar Negro, aunque desde Moscú coinciden este compromiso a que se levanten las sanciones de Occidente contra su sector agrícola. El Instituto Nacional de Estadística difunde cifras sobre el turismo de los españoles en el conjunto de 2024. Después de que en 2023 su gasto en viajes alcanzara el máximo histórico de 58.750 millones, casi un 17% más que un año antes y casi 11.000 millones más que en 2019, antes de la pandemia. El gasto en pensiones sube un 6,3% en marzo hasta el récord de 13.492 millones. La pensión media del sistema alcanza los 1.308 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. El Consejo de Ministros aprueba el nuevo Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre, que permitirá emisiones de mayor calidad en ultra alta definición y deja hueco para un nuevo canal estatal, cuya licencia saldrá a concurso próximamente y que ha provocado una división accionarial en el seno del Grupo Prisa.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. SACIR ha logrado la adjudicación de la segunda concesión de la ruta del Ítata, en Chile. Esta concesión conecta las regiones de Ñuble y Biobío. Se espera que lleve a cabo el mejoramiento, construcción, mantenimiento y explotación tanto de las obras preexistentes como de las nuevas. Entre las principales obras, la nueva concesión incluye 10 nuevos enlaces, 2 puentes, 2 viaductos, 24 nuevos paraderos, 12 nuevas pasarelas, calles de servicio, circuitos y un nuevo puente peatonal. Con una inversión cercana a los 516 millones de euros, el proyecto busca entregar uniformidad al perfil de mediana segregada con defensas, rehabilitar las calzadas existentes, rectificar trazados y habilitar nuevos puentes y tramos de calles de servicio, mejorando así los estándares de seguridad y confort para los usuarios. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. El primer análisis de la mañana. Con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer en el Congreso para defender el aumento del gasto en defensa. ¿Qué esperas? ¿Esperas que diga cómo, cuándo y de dónde va a sacar el dinero? Pues no espero ninguna de las tres cosas. Teniendo en cuenta que la única vía que hay para incrementar de manera rápida y efectiva el gasto en defensa es aprobar unos nuevos presupuestos con unas nuevas partidas y, por tanto, con una distribución diferente del dinero público, y todo lo que no sea eso pues es buscar ingeniería financiero-contable para poder coger y para poder mantener lo que son unos números irreales, que son ya los que vinieron, no ya el año pasado, sino en el 2023. ¿Es necesario que el Gobierno, aunque no tenga apoyos, presente unos presupuestos generales del Estado, o puede esquivar para no hacernos perder el tiempo a todos los españoles? Bueno, esto de hacer perder el tiempo a los españoles, estoy alucinando, porque esto es una cosa absolutamente demencial. Es decir, hasta los economistas, que de derecho no tenemos ni idea, sabemos que hay una cosa en la Constitución española, que nos la enseñaron en primero de carrera, que es la obligación de presentar presupuestos generales del Estado hasta 3 meses antes del vencimiento de los presentes, con lo cual presentarlo lo tienes que presentar. Otra cosa es que tengas los apoyos parlamentarios para poder aprobarlos. Eso ya es el problema que tiene el Gobierno y sus apoyos, pero no el de los españoles ni tampoco el del cumplimiento de la Constitución. Y si no tiene los apoyos suficientes, prorrogará los presupuestos del año pasado, que son una prolongación de los anteriores presupuestos, y entonces sacará el dinero para ese rearme o para esa mayor seguridad o esa mayor defensa de otras partidas. Eso, ¿cómo lo va a hacer? Pues es que tiene que ser de otras partidas, son créditos entre partidas presupuestarias. Por ejemplo, lo que sabemos hasta el 30 de noviembre, publicado por la IGAE, es que los más de 2.000 millones extra que se han destinado a defensa han salido de los ministerios de Ciencia y de Educación, por poner, digamos, unas cifras muy concretas. Entonces, lo mismo tendrá que pasar este año, pero claro, cuando los incrementos son muy importantes, como es el caso del gasto en defensa para poder cumplir con los objetivos pactados, pues ya no vale que saques
un poco de un lado, otro poco de otro. Es decir, necesitas una modificación sustancial de las partidas del presupuesto y, por tanto, estás obligado, más aún si cabe, a presentar unas nuevas cuentas. Bueno, estás obligado a presentar unas nuevas cuentas. Quiero que escuches justo ayer a Pilar Alegría cuando hablaba de esto que nos va a hacer perder el tiempo y no quiere hacerlo. Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto, sí, pero que a la vez, lógicamente, nos parece importante que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Es de traca, ¿no? Bueno, vamos a ver, hacer perder el tiempo nunca se le hace perder el tiempo a la sede de la soberanía nacional. Y menos aún cuando tiene que tomar decisiones muy importantes como es la participación de España en el rearme europeo, pero además de eso, la promoción de las capacidades internas que hasta la fecha, pues los presupuestos de defensa han sido siempre uno de los lugares donde se ha sacado dinero para meterlo en otras partidas y ahora ya ese juego se ha acabado. Entonces, por supuesto, no es perder el tiempo ni muchísimo menos. Otra cosa es que, bueno, pues que no estén dispuestos a asumir que no tienen los apoyos necesarios para poder llevar a cabo ese proceso y, por tanto, eso lo debería reconocer también en los foros europeos y en la OTAN a los que acude el gobierno español, y que quede claro a nivel internacional que lo que tenemos es un gobierno que no cuenta con esos apoyos suficientes y, por tanto, ¿de quién se puede fiar la Alianza Atlántica? Pues buena pregunta. De toda España, quiero decir. Otro asunto importante, el tema de los aranceles. Tic-tac, tic-tac, la cuenta atrás ha comenzado y ahí pues tenemos lo que llaman ya el tsunami arancelario para el próximo 2 de abril. ¿Cuál sería el peor de tus escenarios, Santa Cruz? Bueno, el peor ya lo acabas de decir, que es el tsunami, ¿no? Que lo que hagan sea establecer una lista de aranceles recíproca a la que existe con cualquiera de los otros países y por cada producto, porque eso es efectivamente provocar la reacción del resto a la hora de que también impongan los aranceles de forma simétrica. Lo que veremos será probablemente un escenario, a lo mejor no diría intermedio, incluso descafeinado, porque están empezando a ver cuáles son las primeras consecuencias del establecimiento de aranceles sobre la economía real y, por tanto, pues yo creo que eso mueve más a la prudencia. ¿Y esto cuánto le puede restar al crecimiento económico de la eurozona? Te lo digo porque Standard & Poor's ayer alzó la voz y habló de 4 décimas al crecimiento económico de una eurozona que no está para perder décimas por ahí, por el camino. No, porque estamos en el 1%, es decir, estamos con crecimientos bastante bajos, en un escenario compatible con la estanflación. No sé si 4 décimas probablemente sea una estimación demasiado severa, porque tenemos que tener en cuenta que el sector exterior y sobre todo el superávit de las cuentas exteriores de la Unión Europea y de la eurozona, que se ha mantenido durante años y es la principal seña de identidad de esta unión de 20 estados con una única moneda, o los de los 27 que es la UE, está fundamentalmente basado en los servicios y no tanto en los bienes. Es cierto que el superávit en bienes lo tenemos con Estados Unidos y eso pues de alguna forma u otra terminará perjudicando, pero en términos de lo que es el peso actualmente del sector exterior en el crecimiento probablemente sea algo menos, pero que va a afectar es claro que sí. Muy bien, pues Javier Santa Cruz, economista, gracias por las claves, cuídate, a por el miércoles. Un abrazo. Adiós. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco más competitivo en Europa. Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande. Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay. El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices, materias primas y ahora hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Despierta, invierte, gana. Vamos con los periódicos y empiezo con 5 días. Bruselas elige 7 proyectos en España de materias primas estratégicas. La Comisión trata de asegurarse tierras raras y suministros críticos para la industria, incluidas 6 minas de litio, níquel y wolframio, además de una planta de reciclaje. Destaca también BBVA ganó en 2024 4.000 millones con su operativa en bolsa. La primera declaración de la renta que se puede pagar por Bizum. Arranca la campaña de 2024 con una mayor reducción por rendimientos del trabajo. Novedades para afectados por la DANA, para mutualistas y rehabilitación energética. Cuenta también este periódico que Tesla baja ventas un 49%, aunque el mercado eléctrico aumenta un 28%, y que la Comisión Nacional del Mercado de Valores alerta del riesgo de invertir con los consejos de ChatGPT. En el diario El Economista, el truco de Montero para pasar gastos a defensa sin el Congreso. Una cláusula presupuestaria de 2021 facilita redistribuir crédito entre ministerios. Boeing despega por el caza F-47 en bolsa. El fabricante del F-35 sufre una corrección de un 6% y el constructor del caza más moderno avanza un 12%. Cuenta también Tubos Reunidos logra su primer pedido sostenible en Estados Unidos. Robi duplicará sus ventas en 5 años, ventas de CDMO. Durante su Capital Markets Day estima obtener ingresos operativos de 1.374 millones de euros. Y cuenta también que Retamar, el nuevo barrio de lujo de Madrid, se pone en marcha. Un especial sobre patrimonio inmobiliario. En expansión, TACA negocia comprar el 29% de Naturgy Sinopa. Adquirirá acciones a GIP y a GVC con el visto bueno de Criteria y del Gobierno. Vanguard desembarca en España y nombra responsable a Pablo Bernal. Es líder en gestión pasiva y la segunda mayor gestora de fondos por detrás de BlackRock. También cuenta que AXA, Heinz y KKR pujan por las residencias de Brookfield. Tendrán que pagar 1.300 millones de euros para liderar el mercado. Y en entrevista a Beatriz Roldán, científica ganadora del premio Haces Margarita Salas. La ciencia es tan divertida como TikTok o como YouTube. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Pues empezamos con la portada del País, que destaca que Moscú y Kiev aceptan una tregua en la red energética y en el Mar Negro. En el diario El Mundo, el Partido Popular Europeo coloca a Sánchez ya como punto débil de la Unión. El líder del principal grupo del continente, Manfred Weber, critica con dureza el rechazo del gobierno español al gasto militar. En la portada de ABC, Yolanda Díaz exigirá protocolo antiacoso y formación en riesgos laborales para el trabajo doméstico. En el diario La Razón, Esquerra Republicana de Cataluña utiliza su negociación con Sánchez para debilitar a ella. Las reuniones con el PSOE, en las que sitúan el referéndum, enfrenta al Partido Socialista catalán con su votante constitucionalista. Y en la prensa europea destacamos que The Guardian resalta que Rachel Reeves hará recortes adicionales a la asistencia social.
En el diario francés Le Parisien se habla del accidente de 2 aviones Alpha-Jet que colisionaron este martes por la tarde en el este de Francia durante unos entrenamientos. Los 2 pilotos y un pasajero lograron eyectarse y fueron encontrados con vida. Y acabamos con Alemania, con la cabecera del Handelsblatt. El diario cuenta que la búsqueda de Google con inteligencia artificial se lanza en Alemania. Google está rediseñando radicalmente su función de búsqueda. La compañía introduce resúmenes de inteligencia artificial en el país germano. Los expertos, eso sí, advierten esto podría poner en peligro algunos modelos de negocio. Y un titular más de Wall Street Journal dice que la filtración de planes militares de Estados Unidos en un chat grupal desata una crisis política que Trump intenta minimizar. Altos cargos del gobierno estadounidense también minimizan la polémica y niegan que se filtrara información clasificada en el grupo Signal, donde un periodista fue añadido por error. Finanzas con sentido y con futuro. Y hoy en este espacio quedan 10 minutos para llegar a las 8 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, una compañía que ha presentado resultados de 2024. Es Clerp, empresa de ingeniería y construcción de estructuras, fundada en el año 2011, cotizada en BM Growth, debutó en el año 2021 y ahora con un gran proyecto en República Dominicana. Tiene gran experiencia internacional porque tiene proyectos desarrollados en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay y también en Colombia. Me acompaña su CEO y fundador, que es Juan Andrés Romero. Juan Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Susana. Bueno, habéis presentado hace muy poquitos días resultados del año 2024 y son espectaculares. ¿Habéis multiplicado por cuánto el beneficio? El beneficio neto se multiplicó por 4, a pesar de varios deterioros que tuvimos que hacer de ejercicios anteriores. O sea, puede verse un beneficio en actividad ordinaria por encima de los 5. ¿Y en qué se apoya ese crecimiento del beneficio tan importante? Bueno, básicamente el beneficio de este año está sustentado en la actividad de ingeniería y construcción, que es la que estamos desarrollando ahora, aparte del proyecto inmobiliario, que lógicamente pues se ve mejor en el balance que en la parte de pérdida de ganancias. Uh-huh. En España no tenéis nada. No, desde el 2019 dejamos de trabajar en España. Uh-huh. Y ahora, proyectos en desarrollo y ya terminados, ¿dónde? Para que el oyente y el accionista vea el mapa de esa expansión internacional de Clerp. Pues tenemos ejecutados más de 170 proyectos entre Bolivia, Paraguay, Uruguay, España y República Dominicana en los últimos 10 años. Y ahora, vuestro corazón y vuestro gran esfuerzo está en República Dominicana. Hemos puesto el foco en República Dominicana, vemos una oportunidad de mercado excepcional en ese mercado, en el sector inmobiliario. Tenemos más de 100 millones en cartera de proyectos de construcción y estamos desarrollando un proyecto que nos va a permitir un crecimiento exponencial que se llama Larimar City and Resort. ¿Por qué República Dominicana? República Dominicana está siendo el destino básicamente de los jubilados de Estados Unidos y Canadá. Entonces va a recibir una enorme cantidad de inversión de este tipo de personas que van a comprar su vivienda para retiro en los próximos 10 años. Se esperan más de 1 millón de viviendas en los próximos 10 años. Hay una demanda fuerte, un gran apetito inversor y al mismo tiempo hay poca capacidad por parte de la industria local para desarrollar ese tipo de promociones tan ambiciosas. Es una industria relativamente nueva en República Dominicana. Hay empresas grandes, pero no hay la capacidad productiva que pudimos ver, por ejemplo, en España en los principios del 2000, que se construían 800.000 viviendas en un año. Allí no hay esa capacidad de entrega, con lo cual hay una demanda muy fuerte con una dificultad de atención de oferta. Que esa dificultad la estamos viendo incluso a nivel mundial, no solo en República Dominicana. Pero República Dominicana, recordemos que es una isla y tiene más dificultad para acceder a determinadas cosas. ¿No da vértigo el enfrentarse a un proyecto tan ambicioso? No, realmente lo que es muy motivante hacer cosas tan chulas y bueno, al final tenemos un equipo con mucha formación internacional, hemos trabajado en países complejos, estamos acostumbrados a desentrañar la particularidad de cada mercado y realmente República Dominicana es un mercado muy receptivo para la inversión extranjera y es fácil atraer talento porque la gente le dice, oye, te viene a trabajar a Punta Cana, pues lógicamente la gente le atrae, ¿no? la propuesta. ¿No da cierto vértigo pensando en el inversor español la seguridad jurídica? ¿Cómo es jurídicamente, legalmente, tema impositivo República Dominicana? ¿Es muy diferente a España? Bueno, República Dominicana es un país muy receptivo de la inversión extranjera, cuidan mucho al inversor extranjero en todo el ámbito, desde el gran inversor hasta el pequeño inversor.
Luego el mercado inmobiliario tiene, por ejemplo, las tasas de traspaso de vivienda son mucho más bajas que en España, el impuesto a la renta más bajo que en España, entonces tiene atractivos muy importantes. Y luego en particular para el jubilado, que es lo que atrae tanto al mercado americano y canadiense, tiene una ley que permite la exención fiscal de todas las rentas que perciben del exterior este tipo de ciudadanos. Ahí el objetivo sobre todo es que sean compradores americanos y canadienses. No, que sean rentistas. O sea, un español que se vaya allí que perciba una pensión, él va a pagar 0 impuestos por el dinero que entra al país. Y de momento, la tarta del interés, ¿cómo se reparte? ¿Son españoles cuántos? Bueno, para nosotros el español en nuestro mix de venta representa más o menos el 20%. El 20%. Sí, el grueso es casi americano y canadiense, y dentro del americano hay un porcentaje muy alto que son dominicanos expatriados, que llevan segunda generación y tercera generaciones de dominicanos que trabajan en Estados Unidos. Porque es una promoción pensada sobre todo para que inviertan y para que compren personas individuales o también grandes cadenas hoteleras. Bueno, el proyecto es una pequeña ciudad, imitando las ciudades de la costa mediterránea. Cuenta con 7 hoteles, con más de 2.000 plazas hoteleras, y luego está pensado, para nosotros como promotor principal, hacemos la venta finalista al cliente final, pero también tenemos productos para venderle a otros desarrolladores y a grandes fondos que puedan hacer operaciones build to rent. De hecho, ya hemos cerrado varios negocios de venta de torres completas para otros desarrolladores. Ahora estáis aquí en Madrid, porque el equipo está desplazado, buena parte de él, allí a República Dominicana, y estáis en Madrid presentando este gran proyecto para ver qué acogida tiene entre los inversores. ¿Qué os están diciendo? Bueno, en general, cuando presentamos el proyecto gusta mucho, tanto al particular que va a comprar como al fondo, pues es un proyecto muy atractivo cuando lo ves visualmente y ves el planteamiento que tiene. Y lo que estamos teniendo conversaciones muy interesantes con planteamientos de inversión desde la parte de la deuda a la parte de equity. En cualquier caso, estamos notando un interés muy, muy alto. Porque para financiar ese proyecto vais a emitir deuda. Sí, de momento entendemos que la acción está muy infravalorada para plantear ampliaciones de capital, y estamos atacando por la parte de la deuda. ¿Emisión de deuda de cuánto? De 50 millones. De 50 millones. ¿Por qué emisión de deuda y no, por ejemplo, una ampliación de capital? Te decía porque la acción está ahora mismo muy infravalorada. Es decir, el valor de la acción no refleja el trabajo que hay hecho, las tasaciones de los terrenos, a todo lo que vale el proyecto. Entonces entendemos que sería tremendamente dilutiva y cara en comparación con la deuda, por muy cara que pague la deuda ahora mismo. Y después de este tramo, de esta emisión de deuda de 50 millones, vendrán más, porque entiendo que es un proyecto de 10, 12 años, ¿no? Realmente no es necesario. Realmente luego con la reinversión de los flujos del proyecto es suficiente para desarrollar el proyecto. Si bien luego lo que sí son los hoteles, sí que plantearemos operaciones específicas para el desarrollo y construcción de los hoteles. Y para terminar, cotizáis en BM Growth desde el año 2021. Desde el 16. Desde el 16. Sí, desde el 21 estamos en Dominicana. Eso, 2021 Dominicana, 16 en BM Growth. ¿Qué supone ahora que, por ejemplo, salís al mercado a pedir capital para seguir con vuestras promociones? ¿Qué supone cuando te enfrentas ante futuros inversores o colaboradores, partners, para desarrollar tu negocio? Bueno, cotizar en sí mismo tiene muchas ventajas. Nosotros cotizar nos ha permitido conseguir grandes proyectos en todos los países que hemos estado, pero al final el estatus de cotizada te da un nivel de empresa que no te da el no serlo, y luego tiene ventajas e inconvenientes. Al final, en el mercado en el que estamos, pues el mercado valora a la compañía en base a su sentimiento, probablemente la distancia le esté impactando y hace que la cotización esté baja y no lo hagas por ampliación de capital, pero al mismo tiempo ya cumple los estándares de transparencia de cualquier fondo internacional a la hora de acercarte a él. Pues Juan Andrés Romero, CEO de Clerp, enhorabuena, grandes éxitos y a por ese gran proyecto. Un abrazo, hasta pronto. Muchísimas gracias. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Radio Intereconomía. Dos minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de